Buenos Aires. Bueno, antes que nada quería presentarnos. Mi nombre es Nicolás Balino Mayer y en conjunto con la doctora Rosana Locasio estaremos dictando este taller. La doctora Rosana Locasio, como para que tengan una idea más o menos de quiénes somos, ha desempeñado diversos cargos en distintos organismos públicos y privados, en particular en la provincia de Buenos Aires. Ha sido relator en la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín, técnico jurídica del Ministerio Público Fiscal de San Isidro, asignado a la unidad funcional número 2 de San Fernando y a la número 1 de Vicente López. Ha desempeñado en numerosas ocasiones como jurado del Consejo de la Magistratura. Actualmente se desempeña como docente adjunta regular de nuestra casa de estudio en la materia de elementos de derecho penal y procesal penal, teoría general del delito y sistema de la pena, así como ha dictado muchos otros cursos del CPO. A su vez, se ha desempeñado desde hace más de una década en el programa UBA 21, Educación en Encierro. 22, UBA 22. UBA 22, siempre me confundo. No sé, de esa reminiscencia del CBC que tengo. En el Centro Universitario de Devoto, en el CUD, como docente adjunta. Ha dictado distintas conferencias y ha participado en distintos medios de comunicación, en particular siempre en temas referidos a temáticas de encierro. Se desempeña como abogada litigante, penalista en los fueros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en conjunto conmigo. Por otra parte, de una manera breve, como para contarles quién soy yo, yo soy quien está acá. Soy abogado, cursé estudios de economía, del profesorado en ciencias jurídicas, todo de la Universidad de Buenos Aires. Soy adjunto interino dentro de la materia elementos de análisis económico y financiero, y dentro de la materia de derecho y economía. A su vez soy jefe de trabajos prácticos en elementos de derecho penal y procesal penal. Tengo una maestría en Derecho y Economía, cursé el programa de doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y actualmente estoy haciendo una maestría en Finanzas en la Universidad del SEMA. Bueno, y también me desempeño como abogado litigante en la provincia de Buenos Aires y en Nación, junto con la doctora Rosana Locasio. Bueno, ya más allá de esta presentación de nosotros, que espero que no haya sido muy extensa, acá le dejo nuestros datos de contacto en ocasión de que tengan alguna duda, alguna consulta que realizarnos después de este taller respecto a algún tema en particular. Acá tienen a disposición nuestros medios de contacto. Bueno, antes que nada, voy a empezar, perdón. Sí. Empiezo yo por lo que nos había quedado pendiente del taller anterior. Sí. Bueno, ustedes saben qué tal, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosana, como dijo Nico. En el taller, esta es una continuación del taller anterior que dimos, que tenía que ver con la instrucción en la provincia de Buenos Aires, y hoy vamos a tratar la etapa intermedia. Sin embargo, nos dimos cuenta que por una cuestión de tiempo, en el taller anterior no pudimos hablar de dos medios de soluciones alternativas al conflicto. A mí me parece bastante interesante que el poder punitivo ante delitos menores vaya cediendo su fuerza y el espacio que cubre, que cada vez por una inflación punitivista ayudada por la criminología mediática es mayor, y deje espacio a estos medios de soluciones alternativas de conflicto, obviamente cuando las partes están de acuerdo y los delitos son de menor cuantía. En la provincia de Buenos Aires, a través de la ley del Ministerio Público, la ley 12.061, en su artículo 38, prevé la posibilidad de que el agente fiscal, quien, como todos saben, por principio acusatorio es el que lleva la investigación en la provincia de Buenos Aires, cite a las partes algún mecanismo de conciliación, que en general se hace con la presencia del secretario, después termina rubricando el fiscal, donde las partes en delitos que tal vez tengan que ver con algunas
reyertas o discusiones barriales o familiares que no están tipificadas, pero que en el medio de esa reyerta o de esa discusión terminan cometiéndose tipos penales menores, como pueden ser algún tipo de amenazas o de insultos, y que se reiteran a través del tiempo para evitar acumular IPPs que terminan en general archivadas por falta de elementos probatorios, citar a las partes a través de lo que se llama la audiencia del artículo 38 para tratar de que entre ellas puedan, de alguna manera, llegar a un acuerdo y tomar ambas partes, porque en general son denuncias cruzadas, el compromiso de no reiterar las actitudes que causan estos conflictos. Si esto puede suceder obviamente dos cosas, llegar a un acuerdo o que alguna de las partes se encasque o se prenda en su postura sin querer ningún tipo de mediación. Vayamos al supuesto de que las partes estén dispuestas a este tipo de audiencia y a llegar a un acuerdo, se firma un acta de compromiso. En general no tiene que ver con cuestiones patrimoniales, el compromiso es, voy a intentar en cada vez que me cruce con esta persona, o saludarla, o por lo menos si no tengo ganas de saludarla, no insultarla, no incentivar a una discusión nuevamente para que en el medio no aparezca algún delito de daño menor o algún tipo de amenaza. Y esto se le pide mutuamente a las partes, se firma en esta audiencia entre las partes y obviamente termina el agente fiscal firmándola más allá de la firma del secretario y se archiva la causa con la audiencia del artículo 38. En caso de que el conflicto se reavive, no es que se continúa con la nueva IPP, sino que se inicia otra, porque si bien las partes son las mismas, el conflicto tal vez sea el mismo, espacio temporalmente no coincide, entonces no lo podemos tomar como un delito continuado, es un nuevo hecho en el cual muchas veces se vuelve a intentar una audiencia de artículo 38 y si esto no se logra, ya se continúa con la instrucción para terminar en alguna suspensión del proceso de prueba si es que se puede comprobar que se dan los requisitos. Y si la cuestión ya en la audiencia del artículo 38 es un acuerdo patrimonial y requiere de una de las partes, porque en el medio de la reyerta le dañó el frente de su casa tirándole un tacho de pintura, algún tipo de resarcimiento económico, y este resarcimiento económico, en vez de hacerse en un solo pago, se hace en cuotas, es obligación, y esto se firma, es obligación, sobre todo del secretario, de ir llamando en una cuestión ya más informal y con el conste, digo, estamos tratando más de lo que es la anulación de la extrema formalización en el proceso penal, y entonces el secretario puede tranquilamente levantar un teléfono, hablar con la víctima y preguntarle si están siendo cumplidas las condiciones de la audiencia del artículo 38. Si la respuesta es sí, uno va continuando llamando todos los meses que dure el acuerdo patrimonial, y en caso de que en algún momento se incumpla, se le pregunta, se llama al sujeto activo, en este caso del delito, para preguntarle cuál fue el inconveniente y según las características de lo que él describa, se puede postergar y no necesariamente es que se revoca la audiencia si está justificado el motivo por el cual por ahí un mes no pudo cumplir con las cuotas que se habían asignado y que siempre están relacionadas en un equilibrio entre el daño causado y la capacidad patrimonial, obviamente, de la persona que lo causó, porque estamos frente, vuelvo a reiterar, a delitos menores. Este es un medio que se utilizó bastante y que se sigue utilizando en la provincia de Buenos Aires y que es interesante tener en cuenta, sobre todo porque uno cuando piensa en el poder punitivo siempre piensa en los mismos delitos, los delitos más graves, los delitos que causan más estupor social, pero es cierto que en muchas fiscalías de provincia están repletas de delitos pequeños que uno debe solucionar ante los medios, que sean más ágiles y que obviamente estén siempre a favor del principio pro homine y menos invasivos en cuanto a la libertad de la persona. Y después tenemos otro medio que ya depende de un organismo llamado ORAC, que es el Organismo de Resolución Alternativa de Conflictos, que también actúa en la etapa de la investigación penal preparatoria, y
el Ministerio Público Fiscal, a través del agente fiscal que le ha tocado la causa, para aquellos delitos, en la ley, perdón, que lo regula es la 13.433 y sobre todo en sus artículos 6, 7 y 8, les va a marcar cuáles son los delitos que pueden transferirse, perdón, al ORAC, a este organismo de resolución alternativa de conflictos. Siempre se tiene en cuenta en cuanto a la escala penal que tengan una pena no mayor de 6 años, en cuanto a su máximo, que no sean delitos que tengan que ver con la sexualidad, ni delitos que tengan que ver obviamente con la violencia de género, y son muchas más las figuras culposas que las dolosas que pasan al ORAC, pero si hay alguna figura dolosa de menor cuantía y hay elementos suficientes para tomar el artículo 308 al imputado, es decir, la declaración que en Nación conocemos como indagatoria, y habiéndolo indagado, el fiscal, el agente fiscal que tiene esa IPP a su cargo, puede decidir con el acuerdo de la víctima y el victimario, derivarla al ORAC. El ORAC está encabezado por otro agente fiscal que específicamente se encarga de la resolución alternativa de los conflictos que devienen de las fiscalías que así lo han decidido. Ahí el cuerpo es interdisciplinario, se compone también de un asistente social, un psicólogo, un psiquiatra y un médico en caso de que esto sea necesario por algún motivo, sobre todo por lesiones culposas y demás. Y también en este caso se firma un acuerdo, la diferencia es que acá se homologa frente al fiscal del ORAC y si el acuerdo es de cumplimiento instantáneo, queda obviamente la causa ya sin poder proseguir en su fiscalía de origen. Y en caso de que se incumpla, obviamente se toma por revocado el acuerdo que se firmó, vuelve la causa a la Fiscalía de Origen y continúa la causa en cuanto a su instrucción penal preparatoria por el camino legal que corresponda. Lo que nos llama la atención, o que siempre hemos criticado con Nicolás en cuanto al ORAC y el caso de cumplimiento de parte del sujeto activo, de las condiciones que se le han pactado, es que lo que uno primero puede pensar, bueno, esto termina en un sobreseimiento. Y como las causales de sobreseimiento son taxativas y siempre se sostuvo que se necesitaba certeza negativa para sobreseer, esto no es lo que sucede. Y lo que sucede es que la causa se archiva. Y se archiva con un conflicto que ya no existe más y que ha sido reparado por la parte que lo causó. Y el archivo es una situación de inseguridad jurídica que siempre ronda en el proceso penal, aun en aquellos casos donde el conflicto dejó de existir y la víctima, titular verdadera del conflicto, siente que ya ese conflicto no existe más. Bueno, el sujeto activo va a seguir en una inseguridad jurídica de archivo y entonces ustedes preguntarán, ¿y hasta cuándo queda archivada esa causa? Porque no es una causa que se archivó por falta de elementos probatorios a la espera de nuevos elementos probatorios. Es una causa que se archivó porque el conflicto y la lesividad que hubo terminó diluyéndose por este acuerdo entre partes. Y uno puede pensar aplicar el plazo razonable y no, porque acá no tenemos, la instrucción no va a continuar. Y uno dice, ¿por qué se lo deja en archivo? ¿Y hasta qué tiempo? Y en definitiva uno termina concluyendo que la causa queda en archivo hasta que prescriba la acción penal. Y esto para mí viola el principio pro homine, viola el estado de inocencia y contradice, y acá se vuelve a demostrar esta expropiación del conflicto porque la víctima siente que ha cesado el conflicto, pero el ORAC queda con esa causa archivada a la espera de que se agote la potestad del Estado de perseguir algo que ya no va a poder perseguir porque quedó solucionado. Esto, la única forma de solucionarlo, no se lo puede hacer entrar por ningún inciso de las causales de sobreseimiento, sería a través de una reforma legislativa que agregue a los códigos, sobre todo al de provincia, porque al federal nuevo tenemos ya con el derecho penal reparador una causal de prescripción de la acción, que agregue una causal de sobreseimiento como prescripción de la acción o como sobreseimiento por haberse
diluido el principio, la lesividad que había causado inicialmente el conflicto y que ahora ya no existe más. Esta es la crítica que le hacemos al Instituto del ORAC en cuanto a cómo finaliza el proceso y que uno en definitiva diga, si bien esta causa no se puede reabrir porque el conflicto no existe, porque terminó archivada y no en una situación definitiva de desvinculación del proceso penal. Bueno, estos dos institutos, como habían quedado, es como, tómenlo como la continuidad del curso anterior por falta de tiempo. Ahora sí vamos a entrar con Nico en la etapa intermedia y en algunos temas van a notar que esta vez, a diferencia del anterior, en vez de dar cada uno algunos temas, si bien algunos van a ser individuales, otros los vamos a compartir entre los dos porque nos pareció pedagógicamente mejor. Nico, te doy Bueno, la palabra. dale. Yo ahora voy a darles algunas pautas respecto a qué pasa cuando nos llega una causa y se encuentra dentro de la etapa intermedia ya, o está próxima a estar dentro de la etapa intermedia. Así que quizás esta primera parte de lo que va a ser mi intervención va a ser un tanto más aburrida y administrativa, y después ya nos metemos con los temas más de fondo, es decir, de los actos procesales propios de lo que vamos a llamar etapa intermedia. Sí, sería Eh, bueno que le aclaremos a qué le llamamos etapa intermedia, porque hay toda sí, una discusión en cuanto a desde cuándo comienza la etapa intermedia, ¿no? sí. Bueno, con respecto a lo que uno primeramente tiene que hacer cuando le llega una causa, sea cual sea la etapa procesal en la cual se encuentre, es pasar honorarios. Con respecto a los honorarios, es interesante ver algunas cosas que nos trae la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el carácter alimentario de estos o la inembargabilidad, siempre y cuando no supere lo que es el salario mínimo. Pero sobre todo, lo que me parece más interesante es la segmentación de la ley de honorarios. Eh, lo que nos refiere la ley de honorarios es que en el artículo 28 refiere que en las causas penales estos se tendrán que segmentar en dos. Una para la etapa de instrucción preparatoria y la otra para la etapa de juicio. Por ejemplo, ya acá avisáramos que para la ley de honorarios solamente existen dos etapas y esta etapa no estaría existiendo. Lo que suele suceder en la práctica profesional muchas veces es que uno divide en tres partes los honorarios, sobre todo cuando uno agarra la causa desde instrucción. Pero al menos es mi posición que una buena práctica profesional cuando uno agarra una causa cuya instrucción ha finalizado es pasar los honorarios tanto de esta etapa intermedia como de la etapa de juicio. ¿Cuál sería el sentido de pasar unos honorarios distintos en esta etapa procesal a la de juicio? Y básicamente es que puede terminar en esta etapa el proceso, sea con una suspensión del proceso a prueba o sea con un juicio abreviado. Ese sería el sentido que tendría a segmentar aún más los honorarios, es decir, poner unos honorarios para la etapa intermedia y poner otros para el juicio. Bueno, más allá después de cuál sea el criterio de cada profesional, eh, uno tendrá que, en definitiva, si hace una actuación ética, ver cuáles son realmente las posibilidades de encontrar una forma de solución alternativa a través de una suspensión del proceso a prueba o de un juicio abreviado en esta etapa, y si no ve muchas oportunidades, principalmente por la escala penal o por la prueba colectada o demás, pasar honorarios por una sola parte, es decir, por un solo segmento, que sería etapa intermedia y juicio. Y si no, bueno, ahí podría pensar en una segmentación adicional de pasar honorarios en esta etapa intermedia y después pasar honorarios para la etapa de juicio. En cuanto a los parámetros orientativos respecto a los honorarios en esta etapa, acá les coloco algunos que refiere la propia ley de honorarios, colocando en esta columna, en la columna de los JUS, la cantidad de JUS mínimos que establece la ley de honorarios. Tengan en cuenta que la ley de honorarios no nos establece honorarios máximos para las causas penales, pero sí mínimos. Y bueno, este es el valor que sería para cada acto procesal
de los abogados particulares tomado por el JUS a lo que está el precio de hoy, que es 8.529. Bueno, como pueden ver, lo que está sombreado de rojo vendría a ser la actuación propiamente dentro de la etapa de juicio. Más o menos se estipula como mínimo $1.000, pueden ver que en casi todos ese es el mínimo estipulado, y bueno, después se va pensando en otro tipo de honorarios según la complejidad de la causa. El artículo 33 de la Ley de Honorarios tiene algunos parámetros en donde uno puede estimar si la causa resulta más compleja o menos compleja, y en función de eso tratar de aventurar unos honorarios. Por ejemplo, según la cantidad de testigos que uno encuentre dentro del expediente o de prueba a actuar en el marco del debate, uno podrá estimar si va a haber más de una jornada, o es decir, se va a tratar de numerosas jornadas, en cuanto a varias audiencias durante el debate, y en función de eso cobrar o aumentar el precio de los honorarios. Si la causa tiene alguna persona privada de su libertad o no, en donde probablemente a lo largo de la privación de la libertad de la persona haya que realizar varios actos para resguardar la integridad de la persona y sus derechos. Si la instrucción ha sido completa, o en cambio hay que todavía actuar alguna prueba más. Bueno, son todas cuestiones. Si hay un imputado, son 2 imputados o hay muchos más imputados, cuál es la severidad de condena en expectativa. Bueno, todas estas son cuestiones que uno puede receptar al momento de merituar los honorarios y darlos en esta primera etapa, en este primer contacto con el cliente. Bueno, esto es igual en instrucción y en cualquier etapa del proceso. La forma en que uno se termina constituyendo como abogado defensor es a través de la propuesta del propio imputado, quien realiza un escrito de propone abogado defensor, y uno acepta el cargo, pero antes de aceptar el cargo, solamente con el designa, con el propone abogado defensor, puede consultar la causa, tiene un plazo de 48 horas para la consulta de la causa, y en ese plazo puede o no aceptar el cargo. Aceptar el cargo, el código nos dice que el mismo resulta obligatorio. Esto tendrá la implicancia, en definitiva, que para renunciar al cargo de abogado defensor uno tiene que justificar en motivos que luego el tribunal debe de considerar por válidos, y de ser así, uno queda desvinculado de la causa. Y si el tribunal interviniente considera que no hay motivos suficientes para apartarte del cargo, sigues dentro de la causa. Acá tengan en cuenta que por la etapa procesal en la que estamos, es importante considerar que uno puede dejar en estado de indefensión a su defendido, de manera tal que una sugerencia para los profesionales que a lo mejor su defendido no acepta los honorarios que ustedes le pasan por la etapa intermedia y por la etapa de juicio, es que una vez que se cierra la instrucción, apenas surja el auto de cierre o el requerimiento, ahora vamos a ver qué es esto de auto de cierre en la provincia de Buenos Aires, o el requerimiento de elevación a juicio, interpongan la renuncia al cargo. Bien, bueno, estos son cuestiones también formales, administrativas, para aceptar el cargo de abogado defensor. Esto es el pago del anticipo del jus previsional, el bono de derecho fijo, y fijar domicilio procesal electrónico y físico. En cuanto a el sistema de gestión de la causa, si en la etapa de instrucción el sistema que más se utiliza es el del Ministerio Público Fiscal, que es el SIM, acá el que más vamos a utilizar es el MED, y es importante que se encuentren vinculados al MED, que va a ser el sistema de la justicia de la provincia, por medio del cual, a partir de esta nueva etapa procesal,
ya culminada la instrucción, se van a cargar todas las actuaciones procesales. En ocasiones, el SIM acá es más lento en cuanto a cuando surgen los actos procesales en instrucción. Y bueno, esto me pareció como una diferencia importante para tener en cuenta. ¿Cómo uno queda vinculado al MEP? Porque muchas veces uno en instrucción se conforma con quedar vinculado al SIM, y esto lo hace el Ministerio Público Fiscal. Bueno, tiene que presentar un escrito para que a uno lo vinculen con el sistema de mesa de entrada virtual de la provincia de Buenos Aires. Luego, cuando uno está vinculado, uno entra dentro del MEP, pone buscar en MISET, lista de causas con autorización, y ahí le van a aparecer acá abajo toda la lista de causas que está autorizada a ver. En cuanto a... Perdón, quiero Sí, aclarar algo que tiene que ver más con las inquietudes que nos van surgiendo como profesionales más allá de los formalismos administrativos de los cuales en nuestro estudio se ocupa Nico, porque yo tengo como cierta adversión a los mismos, pero sé que son necesarios. Soy de la vieja escuela, digo, donde todo el proceso incluso era escrito. Imagínense, si bien conozco el sistema, tengo como un rechazo a esto, pero pasa muchas veces cuando a uno lo designan abogados, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es, en las causas, sobre todo en donde la persona está privada de su libertad, en general vienen en consulta los familiares a contratarlo a uno. Y entonces uno se pregunta quién es, entre comillas, pues no me gusta la palabra, pero así se suele decir, el cliente de uno. Hay que dar prioridad siempre al imputado. Es decir, siempre hay que tener contacto con el imputado y respetar la voluntad del imputado por sobre la persona que te contrató como profesional, por más que sea ella la que pone el dinero para abonar tus honorarios. Esto tómenlo en cuenta porque muchas veces hay discrepancias entre el familiar que te contrata y el propio imputado, y entonces uno cree que como el que te contrató y te abonó fue el tío, la hermana o el abuelo, vos le debes cierto deber de fidelidad y en realidad no. Uno debe, como abogado defensor, respetar siempre la voluntad del imputado. Y después les puede también aparecer ciertas situaciones donde aparecen familiares que no tuvieron nunca comunicación con vos, no te contrataron como abogado y quieren de alguna forma enterarse o participar de las reuniones con aquel familiar que fue el que te abonó los honorarios. Para esto necesitan, aunque sea un consentimiento verbal del imputado. No tenemos la atribución de decir, bueno, soy tu abogado defensor, de ahora en más decido cómo ventilo a toda persona que de alguna forma, o aunque sea verbalmente, me diga que es tu hermana, tu primo, pero aunque me lo acrediten con partida de nacimiento. Uno lo que tiene que hacer es comunicarse con su defendido, en el caso de que uno sea abogado defensor, y en este caso comentarle que hay un primo hermano, que hay una hermana, que hay una mujer que no nos contrató, que él no nos dio ninguna autorización para que tengan conocimiento de su causa y si está dispuesto a que la misma pueda participar de alguna reunión con el resto de los familiares que sí ya él nos autorizó, obviamente, a que participen. En caso de que la palabra o la respuesta del imputado sea no, esto es lo que hay que comunicarle al familiar sin que nos tiemble el pulso por esto. Les aviso porque el secreto profesional no solo implica no andar ventilándoselo a cualquiera, sino mantener en la intimidad de la causa en sí misma, en detalle y globalmente, y solo hablarla con aquel núcleo cuya autorización nos dé el imputado. Esto me parece que es importante porque pueden muchas veces presentarse estas situaciones. Yo de hecho una vez tuve que hacer con micrófono abierto casi una conferencia de prensa frente a un grupo familiar extensísimo, pero como la persona estaba en libertad y participaba de esa llamada y me dio la autorización, lo hice. Si la persona me hubiera dicho, no, yo no quiero que esto lo escuche determinada persona, determinado amigo, determinado familiar, yo no lo hubiera hecho. Más allá de la exigencia. ¿Se comprende? sí, y en otras ocasiones nos vienen familiares peticionándonos o peticionando a colegas
información de la causa alegando que son familiares, cuando en principio el imputado no habría autorizado a su defensor a dar información a dichos familiares. Así que bueno, la aclaración es bastante pertinente. Bueno, con respecto a la competencia, tengan, en principio, con respecto a lo que es el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires está dividido en departamentos judiciales, en donde en cada uno de ellos habrá unidades fiscales. Las unidades fiscales en ocasiones no solamente no pertenecen a la capital a la ciudad del departamento judicial, sino que a veces son descentralizadas para aquellas ciudades donde no tengan un departamento judicial propio. Tengan en cuenta que estas son circunscripciones que no necesariamente siguen la división político-administrativa de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez también tenemos unidades fiscales especializadas, entre las cuales quizás las más importantes son la del Fuero Penal Juvenil, de violencia familiar y de género, la del cibercrimen y delitos conexos, delitos contra los derechos humanos, estupefacientes, etc. Dependiendo del departamento judicial, van a existir determinadas unidades fiscales especializadas. A su vez, tengan en cuenta que también por departamento judicial cambia el hecho de que el fiscal de instrucción sea también el fiscal de juicio. Algunas unidades fiscales son unidades fiscales de juicio y otras unidades fiscales son unidades fiscales de instrucción y juicio. El artículo 58 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires estipula que la regla general debería de ser que el fiscal que intervino durante la etapa de instrucción preparatoria esté a cargo del juicio. Esto muchas veces no es así, y el hecho de que esto muchas veces no sea así va a tener repercusiones, sobre todo con los pedidos de suspensión del proceso a prueba y del juicio abreviado que vamos a ver más adelante. Esto además, perdón, Sí. me parece importante, esto obviamente no lo confundan con violación a ningún principio acusatorio, porque siempre estamos dentro del titular de la acción pública, que es el Ministerio Público Fiscal, y a mí me parece muy interesante que continúe aquella persona que estuvo en la investigación, porque es quien mejor conoce, en este caso, el expediente, y que tiene internalizado, y en esta investigación que él hizo, todos los pormenores para luego poder hacer un buen alegato en su acusación o pedir la absolución en su caso, porque obviamente no le está vedada. Uno podría decir, bueno, no, pero hay cierta predisposición a los fiscales que investigan a necesariamente acusar sí o sí. Bueno, estarían violando el principio de objetividad que los rige. Si bien ellos son parte, deben regirse por el principio de objetividad. Y me parece que la continuidad del Ministerio Público Fiscal, además de no hacer dilatar y pasar la pelota para arriba en la suspensión del proceso a prueba y en el juicio abreviado, hacen de un mayor conocimiento desde el comienzo de la causa que después van a terminar tratando en el debate. Y lo mismo debiera ser el Ministerio Público de la Defensa. Esta es una opinión Además, personal, ¿no? sí, no, yo también pienso lo mismo, porque además si uno plantea la igualdad de armas, en principio el fiscal que viene desde la instrucción y está más internalizado con respecto a todos los medios de prueba que constan en el expediente, en principio también uno podría argumentar lo mismo desde el Ministerio Público de la Defensa, de manera tal que si el Ministerio Público, si el defensor oficial cambia cuando entramos dentro de la etapa de juicio, no va a estar en las mismas condiciones que va a estar el fiscal que continúa después de la etapa de instrucción, es decir, en la etapa de juicio. Bueno, después una aclaración con respecto a la competencia. Acá entenderá el juez en lo criminal siempre y cuando el delito exceda de 15 años de prisión en su máximo, del tipo penal que se le imputa,
y en los casos en donde no exceda de 15 años será un tribunal en lo correccional, es un juez correccional. 6, Nico, 6. ¿Qué cosa? 6 años, dijiste 15. Ah, sí, es cierto, 6 años, La confusión de 15 vino por sí, Nico por la elección que uno tiene en el no, Código de Nación de que el tribunal sea unipersonal o colegiado, claro, supongo. sí, sí, sí. Se te mezcló. Sí, se me mezcló. Cuando es menos de 15, el tribunal será un solo juez, y cuando es más de 15, A pedido del imputado. en principio como regla. Sí, Después pero el puede oponerse imputado el imputado. al momento de oponerse, cuando viene el requerimiento de elevación, esa es la oportunidad que tiene de oponerse a la eh, integración del tribunal y pedir un tribunal colegiado. Cuando es más de 15 años, siempre será colegiado. También el código establece que siempre es considerar un tribunal colegiado cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio o ocasión de sus funciones. Es decir, esas son las dos excepciones. Cuando Pero sea digo, un... volviendo al punto anterior, que quede claro que si la pena es menor de 6, es un Sí, tribunal correccional y si es mayor de 6, se lo toma como delito criminal, cosa que Nación cambia porque la diferencia no es en 6, sino que es en 3. sí, sí, ahí Sí. los cables no andan bien. El circuito está medio... Bueno, con respecto al particular damnificado, podrá constituirse una persona, ya sea víctima o tenga un interés directo o indirecto en la causa, como particular damnificado para aquellos delitos eh, que den lugar a la acción pública. En cuanto a las formalidades para la constitución, esta tendrá que ser con escrito, tendrá que ser con patrocinio letrado, mediante apoderado, y constituyendo un domicilio procesal. Esos son los únicos requisitos que nos menciona el código en cuanto a la formalidad. La presentación se tendrá que hacer frente al tribunal de juicio. Esto es importante, que solo podrá hacerlo hasta 30 días antes de la fecha fijada para el debate, y si ésta se prorrogase hasta 30 días antes de la nueva fecha de fijación del debate. En cuanto a las facultades, más allá de las facultades que le competen en instrucción, las que le competen únicamente en esta etapa procesal son el de solicitar las diligencias útiles para el descubrimiento de los hechos delictivos. Uno puede decir, bueno, pero estas son facultades que son muy de instrucción. Y lo que sucede es que en el marco de la celebración de la audiencia multipropósito, que vamos a ver más adelante, también se le notifica al particular damnificado, y en esta audiencia puede proponer estas medidas, lo establece expresamente el código. Puede también formular requerimiento de elevación a juicio en los casos en que el fiscal solicite el sobreseimiento. Esto también lo vamos a ver más adelante, las opciones que tiene el fiscal una vez acabada la etapa de instrucción. Y bueno, esto es la facultad, vamos a ver más adelante, que va a tener el particular damnificado. Y bueno, activar el proceso, interponiendo prontos despachos, y recurrir las resoluciones que se puedan dar en esta etapa, que también que estén previstas para que las recurra el Ministerio Público Fiscal. Es decir, el código también le da, habilita al particular damnificado para aquellos casos en donde el código habilita como impugnabilidad objetiva la posibilidad de interponer un recurso al Ministerio Público Fiscal, también le corresponde, también tendrá esta posibilidad el particular damnificado. Bien. Una aclaración con respecto al particular damnificado, es bastante interesante, que es el sinónimo de lo que en la antigüedad en Nación se llamaba querellante, ya en Nación también lo estamos llamando particular damnificado. Amplió básicamente no solo aquel que tenga un interés directo en la comisión del ilícito, sino aquel que de alguna forma tenga un interés indirecto. Y en un momento con Nico tuvimos una causa donde la persona tenía un interés, pero era indirecto.
y a partir de ahí encontramos un fallo, creo que era de la Cámara de Casación de La Plata, que mencionaba un supuesto donde en una autopista la chica que estaba en las cabinas donde se cobraba el boleto de pase de la autopista había salido de la misma para ir al baño o porque cambiaba el turno, y un auto violando un deber objetivo de cuidado había cometido sobre ella lesiones culposas gravísimas. Y esto hizo que la persona no fuera a trabajar por determinado tiempo y que la empresa tuviera que reemplazarla por otra y abonar otro sueldo a una persona, más allá de hacerse cargo de los gastos que incurría para la persona que había sido, pagarle su sueldo a la persona que había sido lesionada. Y le permitieron, más allá de la presentación como particular damnificada a la propia víctima del delito, presentarse como particular damnificado a este damnificado indirecto del injusto. Entonces esto abre el margen porque hay determinados supuestos, sobre todo en las estafas, donde hay víctimas directas e indirectas de la misma, y entonces ambas pueden presentarse como particular damnificado. Sí, una aclaración. Bueno, a partir de ahora no presento ningún PowerPoint porque entramos dentro de lo que son propiamente los actos procesales de la etapa intermedia. Para comenzar, tengan en cuenta que nosotros llamamos etapa intermedia a esta etapa que se abre a partir de cuando el fiscal, en este caso quien lleva la causa, estima que toda la instrucción ha sido completa, es decir, que no existen más medios probatorios que anexar dentro de la causa, que acumular, para después producirlos en la etapa de juicio. Y la celebración del debate, es decir, esta etapa que se suele mencionar como de preparación del debate y control del requerimiento, es lo que damos por llamar etapa intermedia. Por ende, acá se nos abre algunos actos procesales que dan por cerrada la instrucción y por comenzada la etapa intermedia. En el caso de la provincia, en el caso de Nación, todos sabemos que el auto de cierre del juez de instrucción es lo que da por terminada la instrucción. En cambio, acá en provincia no existe un auto de instrucción en sí, ni siquiera una resolución por parte del Ministerio Público Fiscal que dé por concluida la etapa de recolección de prueba, sino que directamente se pasa al requerimiento de elevación a juicio. Es decir, cuando el fiscal estimare que está completa la instrucción, directamente requiere la elevación a juicio al juez de garantía. Acá vamos a tener una resolución que cierra la instrucción solamente en aquellos casos en donde la defensa haya solicitado prueba y el fiscal no la haya producido. En dicho supuesto, y solo en dicho supuesto, el fiscal tendrá que emitir una resolución donde estime que para él está cerrada la instrucción. Si una vez que esto es realizado por parte del fiscal, la defensa tiene 5 días para requerir al fiscal general revisar el cierre, ¿cómo es? El cierre de la instrucción. Fíjense que acá tampoco, acá tenemos una forma de impugnar el cierre de la instrucción en cuanto a que está finalizada la etapa probatoria, y en Nación no tenemos nada. Es decir, en principio cuando sale la resolución por parte del juez de instrucción, corre vista al Ministerio Público Fiscal y al querellante. En cambio acá sí tenemos, aunque sea una instancia, para impugnar dicha resolución. El fiscal general, si estima pertinente el recurso interpuesto por el defensor, actuará la prueba, y si no, no, y pasará ya al requerimiento de elevación. En cuanto al requerimiento de elevación,
el contenido que tiene que tener el requerimiento de elevación no dista mucho con respecto a los que se encuentran dentro del proceso de nación, es decir, los datos personales del imputado, de los imputados, un relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos, la valoración de la prueba que hace a la imputación, la calificación legal, qué tribunal cree que resulta competente para actuar, si es correccional o criminal, y quizás la novedad es si estima conveniente la celebración de una suspensión del proceso a prueba o de un juicio abreviado. Esto quizás sí es una novedad, que lo debe de incluir dentro del requerimiento de elevación a juicio, que no tiene nación. No obstante, en muchas ocasiones, muchos fiscales no lo hacen. A ver, cuando digo muchas ocasiones, no me estoy refiriendo que en la mayoría no lo hace, sino que será un 50% lo hace y un 50% no lo hace. Es curioso ver que siempre, o en términos generales, cuando la defensa plantea una suspensión del proceso a prueba durante instrucción, a veces lo hace y a veces no lo hace, es decir, hace o no hace una mención en su requerimiento de elevación a juicio, pero cuando no lo plantea siempre hace una mención a que la defensa no ha planteado un pedido de suspensión del proceso a prueba. Bueno, esto es parte de lo que es la práctica. Sí, y claramente hacen esto porque si dijeran que la defensa planteó un proceso un pedido de suspensión a prueba durante la instrucción y lo mencionan, están dejando en blanco que en el momento oportuno no lo trataron y que lo están pateando para la etapa previa al debate en la audiencia multifusión, cosa que nosotros venimos criticando ya desde el taller anterior, ¿no? Sí. Bueno, y este es el caso, estos dos supuestos de la resolución que da por cerrada la instrucción o el requerimiento de elevación a juicio, son los dos casos en donde el fiscal estima que existe una alta probabilidad de que haya ocurrido un hecho delictivo y de que estas personas se encuentran o son responsables en algún grado de participación respecto a ese hecho delictivo. ¿Qué pasa cuando el fiscal piensa que no? Bueno, eh, cuando el fiscal piensa que no, va a solicitar el sobreseimiento. Y acá Pero viene... acá quiero aclarar algo. Tengan en cuenta lo que dijimos ya en el taller anterior, que yo no estoy de acuerdo, pero que es jurisprudencia unánime en la provincia y en Nación, que un fiscal para pedir un sobreseimiento exige lo que se suelen llamar certeza negativa, es decir, nunca lo basan en dubio pro reo, sino que tenemos un fiscal de instrucción que tiene una certeza negativa acerca de o que el hecho no ocurrió, o que la persona no cometió el hecho, o que existe una causa de justificación, o demás supuestos para poder sobreseer. Sin embargo, lo que va a entrar ahora a explicar Nico, que tiene que ver con el 334 bis, nos pone en la aparición en provincia de algo que en Nación costó mucho su evolución y que es pasar del querellante adherente al querellante autónomo. Yo creo que con el 334 bis, provincia tomó en la letra del código la aceptación por primera vez del querellante autónomo. Y el querellante autónomo debiera tener la contracara de que, de que todos los delitos fueran de acción privada. Digo, le estamos dando mucho poder al querellante para poder seguir, pero no le estamos dando tanto poder cuando es víctima y dice, yo no quiero que esto prosiga, y le contestan, es un delito de acción pública, lo lamento, señor. Sí. Bueno, si el fiscal insta el sobreseimiento, es decir, solicita, perdón, el sobreseimiento, y no hay particular damnificado, este no sería el caso problemático. El caso problemático deviene cuando existe la presencia del particular damnificado. El código lo que nos dice es que el juez de garantía que recibe la solicitud de sobreseimiento, lo que tiene que hacer es correr vista al fiscal de cámara, para que éste se expida respecto de si corresponde mantener o no la solicitud de sobreseimiento. Si el fiscal de cámara mantiene el sobreseimiento, este sería como la opción que deviene interesante para el particular damnificado, lo que deberá de hacer el juez de garantía es
correr traslado de esta decisión del fiscal de Cámara al particular damnificado, el cual podrá requerir la elevación a juicio. Y en este caso, tiene 15 días. Si en ese plazo de 15 días el particular damnificado requiere la elevación a juicio, se aparta al Ministerio Público Fiscal y sigue solo el particular damnificado. ¿Se entiende? Acá Es quiero como hacer, un... perdón, quiero Sí. hacer dos aclaraciones. Una, si bien hacerle la consulta al fiscal general o fiscal departamental acerca de si coincide o no con el Ministerio Público Fiscal, en concreto con el agente fiscal de la UFI que dijo voy a pedir el sobreseimiento. No viola el principio acusatorio porque no es que se consulta, como pasaba antes del fallo Quiroga, a la Cámara del Crimen, sino que se consulta dentro de la línea del Ministerio Público. Lo que sí viola es la independencia de un agente fiscal que te está diciendo investigué todo, pido el sobreseimiento y si el fiscal de Cámara no está de acuerdo, te corre a vos y pone al fiscal, a otro agente fiscal, obligándolo a requerir la elevación a juicio cuando el primogénito fiscal dijo que no, para él había certeza negativa de que no. Este es el supuesto A, haya o no querella particular damnificado. Con respecto al segundo, que es el que está explicando Nico, donde el fiscal departamental coincide con el agente fiscal y por ende el Ministerio Público se retira, obviamente el particular damnificado, si no requiere, se sobresee la causa porque nadie la va a impulsar, pero si requiere la elevación a juicio, en juicio no vas a tener un Ministerio Público Fiscal. Y este delito de acción pública se termina transformando en un delito de acción privada, poniéndole el sello definitivo a la existencia del querellante autónomo en la provincia de Buenos Aires en estos supuestos. Sí, es como una suerte de fallo Santillán legislado por la provincia de Buenos Aires. Bien, a ver, el siguiente punto es qué pasa después del requerimiento de la elevación a juicio. Bueno, si el juez decide realizar el requerimiento de elevación a juicio, sucede toda esta historia y el particular damnificado es el que realiza el requerimiento de elevación a juicio. Acá lo interesante también es ver que el particular damnificado, a diferencia que en Nación, en principio no tiene la potestad de requerir la elevación a juicio. Es el fiscal quien tiene esa potestad y acá todavía se mantiene la posición del particular damnificado adherente, es decir, el querellante adherente. Solamente va a requerir la calidad de autónomo a partir de que el fiscal desee apartarse de una hipótesis acusatoria solicitando el sobreseimiento. Una vez que se requiera la elevación a juicio, el defensor se corre vista de ese requerimiento a la defensa y tiene un plazo de 15 días para oponerse. Acá existen, en principio, tres motivos por los cuales se puede oponer. O para plantear excepciones, ya sea falta de jurisdicción o competencia, o falta de acción, o que esta no pudiera ser proseguida o estuviera extinguida, o instando el sobreseimiento por alguna de las otras causales, bueno, de las excepciones que terminan en sobreseimiento no, por otras causales de sobreseimiento, o solicitando el cambio de calificación. Y acá quizás es lo que se distingue del Código de Nación. Mientras en el Código de Nación al menos este ítem no se ve contemplado, acá sí. Lo que suele suceder en la práctica es que cuando uno se opone por el cambio de calificación tiene que fundamentarlo, porque si no lo que te va a responder el juez de garantía es no al lugar, dado que no tiene sentido en esta etapa procesal discutir cuestiones de calificación. ¿Cuáles podrían llegar a ser sustentos para un cambio de calificación? Bueno, cuestiones que hacen a la excarcelación, o para la petición de la suspensión del proceso a prueba y del juicio abreviado. Sí. Yo creo igualmente que en Nación, aunque esto no esté legislado, uno también podría pedir por los mismos motivos en el momento de la posición a la elevación a juicio, no un sobreseimiento, no una excepción, sino un cambio de calificación por los mismos motivos. Lo cierto es que provincia lo tiene
como una de las posibilidades que tiene la defensa en ese momento expresamente establecidas, mientras que Nación no. Y aparte tengan en cuenta también que acá se agregan más motivos, porque dado que la suspensión del proceso a prueba no la pudimos discutir en instrucción, acá tiene más sentido pelear el cambio, en la mayor parte de hecho de las causas que nosotros tenemos, hemos peleado el cambio de calificación para peticionar la suspensión del proceso a prueba, o sea porque vuelve peticionable el caso, en función a la suspensión del proceso a prueba, o bien sea porque cuando vayamos a discutir la suspensión del proceso a prueba, uno puede amorigerarse las condiciones de la suspensión y también la indemnización a ofrecer, porque si resulta ser un caso menos grave que el que estaba calificado, bueno, uno puede, puede jugar con esto, con las condiciones y con la... Lo tiro también como para que tengan argumentos el día de mañana si tienen que plantear una oposición y quieren instar el cambio de calificación para hacerlo. Porque Claro, no si se no puede, lo motivan... lo que Sí, creo, lo que no se puede es pedir el cambio de calificación como si uno estuviera alegando por el solo motivo de que la base fáctica y el plexo probatorio dan a una calificación menor, pero que en nada me beneficia ni a un posible pedido de excarcelación ni a un posible pedido de suspensión del proceso a prueba en ese momento, porque entonces el juez no me va a dar lugar a ese cambio de calificación porque me va a decir que no es el momento oportuno para hacerlo porque estoy adelantando el alegato del debate. Por eso tienen que encontrarle el motivo o el fundamento jurídico de por qué es importante hacerlo en ese momento. Y por eso les damos los ejemplos de excarcelación, suspensión del proceso a prueba o cambio de condiciones de la suspensión del proceso a prueba a suspensiones más benévolas y demás. sí. Bien, después de realizada la oposición del requerimiento de resolución, esto es igual que en Nación, si no se realizara la oposición, el juez de garantía elevará por simple decreto, y si en cambio eh, la defensa se opusiere, el juez de garantía deberá de emitir una resolución fundada. Lo interesante acá, quizás a diferencia de Nación, es que esta resolución resulta apelable. Es decir, la provincia, la defensa tiene la posibilidad de apelarla. En cambio, en Nación no tiene este remedio impugnativo contra dicha resolución. Una vez que la causa ha sido elevada a juicio, y la recepción, el tribunal que va a intervenir, se integrará al tribunal, se notificará a todas las partes por un plazo de 10 días para que interpongan las recusaciones que estimen convenientes y ofrezcan la prueba que pretendan utilizar en el debate. En esta oportunidad, en estos 10 días en donde se nos emplazan para la presentación de prueba, existen dos opciones. Se puede realizar el ofrecimiento de prueba o por escrito, o se puede solicitar lo que se conoce como la audiencia multipropósito o audiencia multifunción, como le deseen llamar. Es la audiencia del artículo 338. Se fijará esa audiencia, el código dice en el plazo más breve posible, si las partes consideran necesaria su realización. En esta audiencia se van a discutir las cuestiones de prueba, las cuestiones de nulidades también, las excepciones interpuestas, las diligencias en instrucción suplementaria que resulte necesaria realizar. Y lo interesante es que para los casos en donde uno pretenda plantear o bien sea una suspensión del proceso a prueba o bien sea un juicio abreviado, lo que debe de hacer es solicitarla. Es decir, en términos generales, para estos institutos existe una audiencia, por ejemplo, para la suspensión que se aprueba, el artículo 404 establece una audiencia, pero como en definitiva en instrucción nunca se termina de concretizar porque siempre la patean para la subsiguiente etapa procesal,
es este el momento en donde nosotros vamos a tener una oportunidad para plantear la suspensión del proceso a prueba. De modo tal que todo aquel que desee plantear una suspensión del proceso a prueba o un juicio abreviado, solicite la audiencia. Porque además la tienen que solicitar porque, como dijo Nico, se la denegaron oportunamente, o no es que se la denegaron, no trataron la suspensión del proceso a prueba en el momento para el que fue creado, que fue la instrucción, y entonces aprovechan esta audiencia y en esta audiencia, antes de tratar el ofrecimiento de prueba, la presentan como una excepción de previo y especial pronunciamiento, tratar para qué vamos a hablar de un ofrecimiento a prueba si esto tal vez termine en una suspensión del proceso a prueba que yo vengo planteando desde la instrucción y que no tuve la audiencia propia, entonces es este momento el de tratarla. Si llegamos a un acuerdo, todo lo demás no se hace, si no llegamos a un acuerdo, pasamos al verdadero ofrecimiento de prueba. Y con respecto a la instrucción suplementaria, tengan en cuenta que esta es muy importante porque muchas veces, sobre todo cuando uno no toma las causas desde el principio y las toma una vez que la instrucción ya ha comenzado y está bastante avanzada, hay muchos abogados que durante la instrucción, tanto sean oficiales o particulares, su actividad es prácticamente nula y uno termina haciendo en esta etapa intermedia y en este ofrecimiento de prueba el pedido de instrucción suplementaria porque son realmente muchas las medidas que se podrían haber hecho y que no se hicieron y en general los tribunales tienen un criterio de amplitud probatoria para ambas partes, pero sobre todo para la defensa, para no violar el derecho de defensa técnica, con lo cual siempre utilicen el instrumento de la instrucción suplementaria cada vez que ustedes descubran que según la estrategia que tuvo el abogado anterior, ustedes ven que hay un montón de pruebas que debieran haberse producido en la instrucción y que este es el momento oportuno para pedirla. Digo, no sean minimalistas en esto o no tengan temores a decir, pero yo no puedo estar pidiéndole a un TOC tantas medidas investigativas que debieron haberse hecho porque, bueno, el anterior abogado no las pidió o fueron denegadas y ahora uno tiene la oportunidad de en instrucción suplementaria pedir aquellas pruebas que en instrucción me fueron denegadas y que fueron inapelables como última oportunidad para ver si el TOC me lo termina aceptando, ¿no? Sí. Tengan en cuenta que es importante que esta audiencia, a pesar de que ustedes vayan a plantear una suspensión del proceso a prueba, siempre lleven la prueba, siempre lleven el ofrecimiento de prueba, más allá de que su intención sea que se finalice el proceso a través o de una suspensión del proceso a prueba o a través de un juicio abreviado, porque si no se les pasa el plazo, en el sentido de que después, más allá de que hacia una defensa técnica, y en todo caso el juez debería de estimar que por este principio debe existir amplitud dentro del plazo, puede que les toque algún tribunal que no. Después otro tema interesante que queremos remarcarles porque lo hemos vivido en carne propia en un proceso penal que estaba muy avanzado y que el abogado defensor renunció 10 días antes del debate. Anímense porque corresponde a pedir al tribunal prórroga del mismo, sobre todo si la cantidad de cuerpos es exacerbada para poder preparar un buen debate en el plazo de 10 días, porque el anterior defensor acaba de renunciar. Pidan prórroga, es obligación del tribunal, respetuoso de las garantías constitucionales y de una defensa técnica eficaz, de darla, pero además anímense a decir que no coinciden con la estrategia, si es el caso, del abogado anterior y que atento a la escasez de prueba ofrecida, perdón, porque ya pasaron los 10 días para ofrecer, porque ya está fijada la fecha de audiencia para ofrecer la prueba y ya tuvo la audiencia multifusión, decir a ustedes que se deje sin efecto la prueba ofrecida por el anterior abogado, toda vez que la estrategia defensista de esta nueva defensa en nada coincide con la anterior y por ende se pide que se deje sin efecto esta y que se otorgue un nuevo periodo de prueba a esta defensa, ya no con una audiencia multifunción, pero sí con un escrito ofreciendo prueba que por ahí deja de lado prueba ofrecida por el anterior defensor e incorpora toda nueva prueba o a la prueba
escasa ofrecida por el anterior defensor, agrega un montón de pruebas más. Uno podría pensar, no, ya pasó el ofrecimiento de prueba, me van a decir es un problema de su cliente que el abogado particular ya no esté más. Incluso aunque el cliente lo haya revocado, anímense a esto. Es mucho más fácil decirle renunció, pero si el cliente lo revocó por algo es, entonces uno tiene que decir mi estrategia en nada coincide con la del defensor anterior, por ende necesito un nuevo periodo de prueba y que se deje sin efecto el anterior. Esto nosotros lo hicimos concretamente en el Departamento Judicial de Mercedes y nos fue aceptado y a nosotros nos hace preparar un debate mucho más acorde a nuestras ideas que al anterior colega. Esto no está regulado, pero uno se encuentra, vuelvo a reiterar lo que dije la otra vez, con que el derecho es creación y no puede limitarse a aquello que no está regulado. Y siempre ante la duda que ustedes tengan de hacerlo o no hacerlo, si esto es en beneficio o en pos de una buena defensa, háganlo. Total, más que un no van a recibir. Y si reciben un reto, recibirán un reto desde un punto de vista del otro, que por ahí uno no coincide. Pero no dejen de actuar perdiendo la importancia que implica el ofrecimiento de prueba para realizar un buen debate, ¿no? ¿Querés continuar vos, Ro? Bueno, ahorita sigue lo que vendría a ser instrucción suplementaria, la suspensión Sí, del proceso a prueba y el juicio abreviado. sí. Eh, En, en cuanto a la instrucción suplementaria, bueno, es más o menos lo que ya dijimos, digo, la instrucción suplementaria es muy importante y cada vez se hace más necesaria en tanto y en cuanto los colegas durante la instrucción solo se preocupen de ver si consiguen algún tipo de excarcelación o morigeración de prisión preventiva o excarcelación extraordinaria y nada hagan en cuanto a preparar una buena base fáctica que sirva, si bien uno no carga con la prueba al estar como abogado defensor, es cierto que muchas veces hay que contrarrestar la prueba que el fiscal ya viene preparando en la instrucción o uno tiene prueba que aportaría una desvinculación o que iría a fundamentar un indubio prorreo en el debate. Entonces, la instrucción suplementaria es fundamental en tanto y en cuanto nos permite realizar un montón de pruebas que son de imposible realización durante el debate y que van a hacer que se realicen los días anteriores con la suficiente antelación. En general, los tribunales suelen compeler a aquel que pide la instrucción suplementaria a que la misma esté producida 60 días antes de la audiencia. Y por otro lado, lo que se está tornando costumbre, sobre todo en provincia, y nos está complicando bastante, es que se está, voy a usar el término privatizando, pero no privatizando por una cuestión de empresas, pero se está privatizando el derecho penal, que es un derecho público, transformándolo en derecho civil, porque la mayoría de las pruebas que tengan que ver con organismos privados o la citación de testigos ya no son realizadas por los TOC, sino que se le pide, se le exige a la parte que ofrece la prueba, que es mucho más difícil para la defensa cuando es particular que para el Ministerio Público Fiscal, que sea la encargada ella de producir todos los oficios, de tramitarlos y que después las respuestas le lleguen al TOC. Y a su vez que la citación a los testigos, cuando hasta hace unos años era realizada por el propio TOC para que comparezcan al debate, ahora se nos exige por un medio fehaciente, según el TOC va cambiando el medio fehaciente, que la defensa sea la encargada de citar a los testigos. Y otro inconveniente que se nos está suscitando en algunos tribunales es que una vez fijada la audiencia de comienzo del debate, lo común antes era que el TOC te adelantara todo el cronograma de cómo iba a ser el debate, previendo ya la cantidad de testigos que había ofrecido en tales días y tales horas. Y en este momento algunos tribunales te dicen el cronograma recién el primer día de audiencia, es decir, que si vos tenés varios debates a la vez, hasta que no comience el primer día de la primera audiencia de este nuevo debate, no te vas a enterar cuántos días y en qué horario vas a tener las siguientes audiencias. Y esto, los abogados particulares también tenemos una agenda.
si tenemos la suerte de tener más de una o dos causas. Y complica un poco porque uno se entera todo de golpe y tiene que modificar y a veces le coincide con otros debates y tiene que andar pidiendo suspensiones de determinadas audiencias por su posición de, de diferentes debates. Y no tiene tiempo de organizar ya no el debate, sino la agenda. No sé si se comprende la idea. Esto también nos está sucediendo. Todo esto creo que el cambio fue mayor después de la pandemia. Por lo menos es mi impresión. ¿Qué más queda por dar? Suspensión proceso a prueba ya está, abreviado, no sé si querés hacer algún Sí, en pequeño cuanto al juicio comentario. abreviado, yo reiteraría lo mismo. Yo no soy partidaria del juicio abreviado para nada, porque tengo una postura acerca de la inconstitucionalidad del mismo por la no igualdad de partes, y sobre todo porque más allá de aquella voluntariedad del imputado de participar del mismo, muchas veces se hace por desesperación ante la posibilidad de el pedido de pena mayor que pueda hacer el fiscal. Si hay supuestos donde uno no ve ninguna veta de posibilidad de absolución, habrá quien se lo haga firmar a su cliente. No es mi caso porque ya estoy, digamos, ante un instituto que creo inconstitucional y no puedo, digamos, hacer uso de un instituto que creo que va contra las garantías constitucionales. Pero estratégicamente hay abogados particulares que sí lo utilizan. Y también está previsto el juicio abreviado para ser presentado durante la instrucción, y acá ya estamos en un problema mayor, porque si uno peticionara la posibilidad de un juicio abreviado en la instrucción y después al momento de valorarse este juicio abreviado, el juez considera que la prueba es insuficiente para sostener la culpabilidad del sujeto y lo termina no dando lugar al juicio abreviado, y esto va a un verdadero debate, tenés un tipo que ya se declaró culpable y que aunque esto no se puede usar en su contra, como sabemos que en la internalización de los miembros del tribunal oral va a jugar esto. Siempre presumo que va a jugar como diciendo, bueno, hubo una palabra que no puedo escribir para fundar la sentencia, pero que está en mi psiquis para valorar el hecho y la responsabilidad del sujeto, con lo cual jamás lo haría en ese momento. Esto es por lo menos lo... Sí, sí, tengan en cuenta que esto que les comentaba la doctora Roxana tiene que ver con mandatos de la Procuración bonaerense. Existen específicamente 4 resoluciones: la 39 del 97, la 24 del 2000, la 86 del 2004 y la 529 del 2006, donde estipula varias cosas. Estipula que la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado pueden darse y tienen que darse lo antes posible, preferiblemente que se plantee 10 días posteriormente a la celebración de la indagatoria, lo cual ninguno de estos dos supuestos se da. Uno estamos de acuerdo que no se dé, que es el juicio abreviado, que sí nos parece esta etapa la más pertinente para que se trate, más allá de que quizás yo no estoy de acuerdo en el fondo con respecto al juicio abreviado en la práctica, termino estando de acuerdo, porque lo que nos está sucediendo también es que está tan azarosa la justicia en cuanto a las resultas, que lo que te otorga un juicio abreviado en este momento es un poco de certeza, lo cual es como decir, bueno, frente a este mal tan grande vamos a elegir un mal menor porque esto es terrible. Es todo espantoso lo que estoy diciendo, pero bueno, la realidad está por sobre el horror que estoy describiendo. Pero me encuentro frente a sentencias condenatorias y después a recursos de casación que dicen cualquier cosa, entonces digo, bueno, el juicio abreviado al menos me asegura una pena menor. Y con respecto a la suspensión del proceso a prueba, porque lo vi en una pregunta, creo, cuando el fiscal se tiene que expedir respecto
a si resulta procedente o no una de estas medidas. Esto no lo dice expresamente el código, lo dice la resolución 529 del 2006 de la Procuración General Bonaerense. Es decir, le indica a los fiscales que tienen que expedir salvamento del requerimiento sobre la pertinencia de la aplicación de o la suspensión del proceso a prueba o del juicio abreviado. Ya les dije más o menos cómo es en términos prácticos el cumplimiento de esta disposición de la Procuración. Bueno, pasamos a una etapa, a una ronda de preguntas. Sí, yo no sé si está la moderadora por ahora, porque yo tengo 6 menos 5, y no sé si la chica que es la que ordena las preguntas está en la sala. Porque viste que dijo que íbamos a empezar 15 minutos antes con las preguntas. Sí. No sé si está en la sala. No, esto ya es una sesión espiritista. No, bueno, pero mandale un WhatsApp. No sé si tengo su WhatsApp, a ver. Porque es raro, porque la otra vez aparecieron para decirnos que comenzaba la ronda de preguntas. Sí, más que nada por una cuestión de tiempo, que nos ordenen el tiempo, porque nosotros nos podemos quedar acá hasta. Porque creo que tiene que habilitar los micrófonos. Es decir, nosotros. Claro, por eso. Espera que yo le escribo. Sí, perdón. Ah, no, por la hora, porque... No, sí, obvio, Rosana. ¿Alguien levantó la mano? No, porque no me aparece nadie. ¿O querían...? No tengo idea. Sé que hubo muchas preguntas por el chat, pero por el chat es imposible Bueno, si quieren, responderlas. al que quiera hacer alguna pregunta o algo, saben que pueden levantar la mano mediante reacción en Zoom y ya me está dando la palabra. No, alguien puso que es hasta las 18:30, pero yo tengo entendido que era de 14:30 a 18, ¿no? No, en realidad creo que es hasta las 18:30. Pero entonces... Hasta las 18:30, sí. Bueno, ahí levantó la mano María Valeria, así que le damos la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, yo en realidad litego en varios fueros de acá de Tucumán. Le quería hacer una consulta a la doctora Rosana. Con respecto a un caso, bueno, no voy a dar muchos detalles por cuestión de confidencialidad. Y fue un caso que me surgió ahora de que estoy por el imputado que estuvo incomunicado 24 horas el día de Pascua y resulta ser de que vino la defensora y lo absolvieron porque no tenía antecedentes penales. La causa es, la imputación fue con respecto, no lo vi todavía, justamente hoy me comunicaron de este caso. Perdona que te haga una corrección o una pregunta. Sí, sí, sí. Nadie es absuelto de un hecho por no tener antecedentes penales. Sí, eso es lo que me dijeron, no lo vi todavía No, lo vi el expediente. pero Sí, perdona, te quiero aclarar algo. Te hayan dicho lo que te hayan dicho, la absolución jamás se basa por no tener antecedentes penales. me parece La extraño, pero sí. pero termina de escucharme, por favor. Sí, sí, perdón. Primero, si me decís que la persona estuvo incomunicada recién hace 24 horas, está en plena instrucción, con lo cual en la instrucción no existe la absolución. Existe el instituto del sobreseimiento, la absolución es en el debate, y si hay incomunicaciones porque recién está comenzando la causa, con lo cual ya hay dos errores, no en tu pregunta, sino en la descripción. Invocan el artículo. Bueno, no te voy a poder contestar. No, perdón, sí, la escucho, sí, la escucho, perdón. Si vos me hablas de que alguien estuvo incomunicado, es porque la causa recién comenzó. Primer punto. Si la causa recién comenzó, nadie es absuelto en la instrucción. El instituto es el sobreseimiento. Y por otro lado, nadie es sobreseído en la instrucción o absuelto en un juicio oral por la falta de antecedentes, sino por la vinculación o no en relación a ese hecho, con lo cual no estaría entendiendo la pregunta.
Claro, invocaron un artículo, creo que es del 292 del Código Procesal, el Código Procesal Penal de la provincia de acá de Tucumán. Bueno, yo lo leía el artículo 282, perdón, de 292, que hace referencia al 282, y es luego de que ya dicta el juez la sentencia y lo declara absuelto, lo absuelve al imputado, digamos. O No, sea, no, cuando alguien absuelve ya es a una persona, ya hubo un debate, exacto. no, Sí, no, sí. pero digo que no es imputada solamente, sino que es procesada. Digo, aumentó su vínculo con el proceso. Ajá, Pero ¿cuál es la claro. pregunta? No, 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 mi pregunta es, tendría que ver a la causa, la verdad, y ver bien con respecto a la cuestión procesal, y por el otro lado, eh, si es una moto melliza, por ejemplo, ¿Sí qué? una moto melliza que estaba fraguada, ellos pueden, no, no, es imposible recuperar la moto, ¿verdad? O sea, intervino la brigada, lo liberaron a esta persona, pero salió en todos los medios de acá de Tucumán, obviamente con Escúchame, una... porque lo estás haciendo muy extenso y la respuesta es muy simple. Una moto que tiene, una moto melliza, eh, que se descubre a través del revenido químico que se hace en el número de chasis, o en este caso Sí. en el número de motor de la moto, es el producto del efecto, y los productos los efectos del delito son decomisados, no se devuelven. Ujú. Bien, esa es la pregunta. Y la otra pregunta es, eh, ¿qué perjuicio le está causando? Bueno, como abogada laboralista, porque le sacaron una foto y lo publicaron en el Facebook, estaba de espalda, pero con el sponsor de la empresa de que él está trabajando. O sea que es una vergüenza, sinceramente. O sea que él sigue trabajando en la misma empresa, pero le ha perjudicado a la empresa. Pero si la persona se lo suelta, ¿cuál es el perjuicio? Que ya no puede ser, que ahora está sin trabajo, ahora está con trabajo, pero posiblemente quizás quede sin trabajo desde el punto de vista de laboral y todos los daños que le ha Bueno, causado. ese es un tema laboral que van a tener que ver, la empresa no puede despedirlo si la persona fue absuelta. Ujú. Bien, bueno, perfecto. Bien, bien, esa es la pregunta. Disculpe, muchas gracias. Sí, no sé quién. Bueno, si hay algo más, te quería... Ay, Carlos Nosotros, te digo Lozano. la verdad, nos apuramos porque el encuentro pasado duró 1 hora y media y estoy buscando dónde me mandaron que este encuentro también duraba 1 hora y media. Porque los encuentros duran 1 hora y media, ¿verdad? Claro. En la página dice hasta 18:30. A ver, espérame un segundo. Sí, en la página dice 16:30, 18:30. Pero bueno, Claro, igual. nosotros no miramos la página, miramos el inicio y el anterior, que fue a las 16, terminó 17:30, si mal no recuerdo yo, ¿no? Puede ser, no sé si lo cubrí yo, pero puede ser. No te escucho, no te escucho, Nico, porque además hay alguien que está con el micrófono Sí, abierto fuera de no, en la nosotros dos. oficina hay gente. Puede ser, yo no sé si lo cubrí yo, pero puede ser que haya durado menos. Igual debería haber durado supuestamente lo mismo. Pero bueno, ahí Carlos levantó la mano, no sé si quieren que sigamos con las Sí, preguntas. pero Nico quería decir algo y no lo estoy escuchando. No, no se te escucha, Nico. No, yo no te escucho. ¿No se me escucha? Ahora sí. Ahí Ah. sí. No, que decía que el anterior nosotros duramos 2 horas, pero nos habían dicho 1 hora y media, quizás porque estiman que esa otra media hora, para que no nos pasemos porque hay otra reunión, puede ser que sea ese el motivo. Bueno, Claro, también seguimos para con las las preguntas. preguntas. Sí. Carlos. Bueno, no sé si quieren continuamos con las preguntas o como... Sí. Dale, entonces ahí le damos la palabra a Carlos. Carlos, ya puedes activar el audio.
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Ah, ¿qué tal? Bueno, yo en realidad tenía, digamos, una inquietud que tiene que ver con algo más de fondo, con lo que estaban exponiendo. Por supuesto que si ustedes consideran que esta inquietud, esta pregunta excede, digamos, lo que están explicando en este taller, no tengo ningún problema en luego enviarlo cualquier cosa por correo electrónico o si en caso de ser posible, se puede responder por ese medio. Pero mi inquietud era lo siguiente, que tiene que ver más con, con la profesión, con el ejercicio de la profesión. Es, digamos, la vocación o la labor del abogado de defender o de intervenir, de patrocinar o de representar, es un deber, digamos, del abogado, o es, digamos, una forma que tenemos, en este caso los profesionales del derecho, de ganarnos la vida o de enriquecernos, y si, digamos, a mayor injusticia o mayor inequidad, por decirlo de alguna manera, el abogado se enriquece, es decir, uno al percibir honorarios o patrocinar causas judiciales, uno, digamos, como abogado se enriquece y ese dilema para mí representa como una contradicción. No deberíamos los abogados procurar o trabajar o velar porque esas injusticias o inequidades que ocurren en la vida cotidiana disminuyan o tiendan cada vez a ser menos. No sé si soy claro. bueno, yo primero te quiero aclarar, la palabra enriquecimiento es una palabra que no tiene contraprestación. Nosotros no nos enriquecemos, nosotros cobramos honorarios a cambio de un trabajo. Esto como primero. Segundo, si alguien siente una cuestión ética por cobrar su trabajo, en cada caso particular debiera dedicarse a la función pública donde recibe un sueldo y se ocupa de gente que no le abona su trabajo, sino que es el Estado el que lo abona. Y tercero, uno puede hacer, siendo profesional, puede elegir algunas causas, no cobrarlas en trabajo solidario por falta de sustento económico de la persona, lo cual para mí no violaría el código de ética, o aconsejar a la persona que tenga un defensor oficial y tranquilizarla desde la contención de alguien que conoce mucho el derecho y poder darle una explicación que por ahí su defensor oficial por tiempo no le da. Pero la cuestión ética que vos estás planteando, primero que es algo muy personal de cada uno, pero lo que te tengo que corregir es la palabra enriquecimiento. No es un enriquecimiento, todo trabajo debe ser pago porque la esclavitud se abolió en el año 13 y si uno no puede, frente a las luchas personales que cada uno tenga en relación al poder punitivo, cobrar por esto, tiene la vía de la función pública donde la tranquilidad es que es el Estado el que te abona y no el cliente. ¿Y cuál sería entonces cuál sería el fundamento entonces de la percepción del honorario del abogado o cualquier El trabajo interventor? que realizás. Alimentario. Perfecto. Es decir, esa es la naturaleza jurídica que le otorga el artículo 10 donde adicional, de la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, donde adicionalmente dice que solamente se nos puede embargar solamente el 20% de los mismos, y si es menor al salario mínimo no se nos puede embargar. O sea, como cualquier trabajador de cualquier otro rubro o cualquier otra actividad. Tampoco decirlo tan así. Primero, somos profesionales, no ejercemos un oficio, sino una profesión, y tampoco yo puedo compararla con cualquier actividad porque acá está en juego la libertad de una persona, que es, después de la vida, el bien más preciado. No, no. Claro. No lo puedo comparar con cualquier oficio o profesión. Creo que tiene sus particularidades, pero creo que cada uno de nosotros tiene derecho a esto, justamente lo que dijo Nico, al derecho alimentario, y el derecho alimentario es la contraprestación de nuestro trabajo. El tema es cuán bien hagas tu trabajo en relación al compromiso que tengas con esta rama del derecho. Me parece que Perfecto. la cuestión pasa más por ahí. Buenísimo, gracias por la respuesta. No, no, porque-
Sí, la chica, Bueno, no sé. muchas gracias, Carlos. Ahora le damos la palabra a Marcela. Marcela, ya puedes activar el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta concretamente tiene que ver con el Instituto de la Probation y entiendo que en el caso de que un imputado ya haya sido beneficiado con una probation, para que una segunda pueda ser otorgada, debe pasar un plazo de 8 años a contar desde que se cumplió el plazo anterior, ¿verdad? Bien. La pregunta viene orientada a lo siguiente. ¿Se puede pedir una probation una segunda probation para un imputado para un delito que fue cometido antes de la probation que fue cumplida, digamos, antes de la primer probation? El delito fue anterior, pero el proceso llevó un tiempo bastante significante como para coincidir prácticamente con el finiquito de la primer probation. Sí, podés pedirla porque en realidad el espíritu de los 8 años tiene que ver con que la persona no sea reintentante, no quiero hablar de reincidencia porque no lo es, con aquellas personas que tras una suspensión del proceso a prueba vuelven a cometer un injusto y entonces esperar que pase este tiempo. Ahora, si el injusto fue anterior, no tendrías el fundamento, o por lo menos para mí el juez no tendría el fundamento por el cual negarte, por el retraso que tuvo el primer proceso, la segunda suspensión, porque en realidad de haber funcionado bien las cosas, la que hubiera correspondido es la primera, y la segunda si pasaron 8 años también. No obstante, tratarse de idéntico tipo penal, aunque sea con diferentes personas. Por ejemplo, en un caso de administración fraudulenta, resuelto primero, y otro mismo caso por el mismo delito, resuelto después. Para mí se cae, no sé qué opinará Dani con esto, pero para mí se cae el fundamento, porque si no quedaríamos en un fundamento meramente numérico y no en el verdadero fundamento de te di una oportunidad y volvés a recaer acá. Te di una oportunidad y habías recaído antes y no puedo negártela ahora. Esto es lo que yo con mi postura tomaría como solución. No sé, Bien. Nico, si comparte conmigo la opinión o no. Sí, es Sí. una cuestión de sentido común, tal como dijiste, para evitar que esto sea un mero número, 8 años, y a partir de ahora podés, y a partir de ahora Claro, no. hay El un sentido tiene que justificativo ver. en esos 8 años que acá no se estarían dando como para negársela. Clarísimo. Es similar al conflicto que se da en la unificación de condenas cuando te sale la segunda condena primero y la primera después, y después no podés hacer un método aritmético o sumarle todo y tenés que hacerlo en forma composicional porque no podés por el retraso del Estado perjudicar, porque si esto hubiera salido bien le hubieran aplicado las reglas del concurso real. Y entonces tenés que terminar unificando condenas. Clarísimo. No sé si Nico piensa lo mismo que yo. Sí, pienso lo mismo, y aparte que es curioso que el código Menos habla de- mal, porque si no nos vamos a terminar peleando. No, mentira. Además, el código, si te fijas, dice el nuevo delito que se cometiere. Claro, Y ahí No está sería nuevo, es el viejo en realidad claro. claro. que el proceso Entonces, demoró más de la cuenta. uno podría hacer una interpretación respecto a esa frase y decir si corresponde. Maravilloso, gracias. Y aparte tendrías que usar el argumento de que el mal funcionamiento del aparato judicial no puede perjudicar, en este caso, a la persona. Perfecto. Muy útil la respuesta. Gracias. No. Gracias, Marcela. Ahora le damos la palabra a Lucas. Lucas, ya puede activar el audio. ¿Y se me escucha? Sí, Lucas. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente clase y excelente graduados con estos cursos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mi consulta es la siguiente. Con respecto al requerimiento, discutir la calificación en el requerimiento de elevación a juicio para poder entrar en el Instituto de la Probation. Al pedir alrededor de 7 años el máximo en el requerimiento, ¿se debe discutir esta calificación? El requerimiento de elevación a juicio no contiene pena. Si hay algo que no tiene requerimiento de elevación a juicio, o sea, la calificación daría lugar a 7 años, porque pena no tiene requerimiento de Claro, elevación.
Está bien, perdón. Sí. Sí, ahí tiene sentido porque la deducción del fallo Acosta, porque viste que en principio, el párrafo cuarto y la relación con el párrafo primero, en principio se tomaba que el máximo solo podía ser de 3, y después se terminó elevando a través de la interpretación del fallo Acosta a 6. Si vos tenés Sí. una calificación legal que tiene un máximo de 7, o que tiene un máximo que supera los 6, tiene mucho sentido ahí pedir el cambio de calificación para poder pedir una suspensión del proceso de prueba que con otro máximo no vas a poder pedir. No sé si era esa la pregunta, ¿eh? Sí, era ese. Perfecto. Muchas gracias. No, porque... Bueno, gracias Lucas. Ahora le damos la palabra a Andrea. Andrea, ya me activó el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta. Tengo una imputada procesada de delito de homicidio. El hijo de la víctima se presentó como particular damnificado, pero en las redes sociales publica que mi clienta es una homicida y bueno, y por distintos medios y hace pegatinas en el barrio de su foto. En realidad, ¿podría yo hacer una acción por injurias? Porque realmente es inocente hasta que no haya una sentencia firme que la condene. Porque la verdad es insostenible, tiene un hijo menor y bueno, está todo el tiempo por todas las redes y por todos los medios diciendo esto, que ella es la culpable del homicidio de su padre. Sí, más que el delito de injurias tenés ahí lo que es el delito de calumnias. Eso, Pero, sí, pero una vez que está iniciado el proceso penal, vas a tener que esperar a la sentencia absolutoria para que te den lugar a las calumnias, porque si vos te presentas, primero que se tiene que presentar ella, pues es un delito de acción privada, o darte un poder para que te presentes vos. No puede presentarse otra persona porque en este tipo de delitos no hay Ministerio Público Fiscal, entonces necesariamente tiene que haber un particular damnificado si es en provincia o un querellante en nación. Pero si está en pleno proceso, vos no vas a poder todavía probar que la persona no cometió el delito, aunque siga siendo inocente. sí. No sé, Nico, Y si no vos tenés una opinión diferente. Para comenzar, no está procesada porque en provincia de Buenos Aires no existe el auto de procesamiento. Estaría imputada. Sí, diputada, sí. Y después, sí pienso lo mismo, es muy difícil que prosperen los casos, sea de injurias como de calumnias, porque además hay que demostrar un dolo que muchas veces es indemostrable, es una prueba diabólica. Entonces, realmente si la pregunta es si se puede hacer algo desde el derecho penal, para mí la respuesta es no. Solicitar un cese de hostigamiento por no, nada. ¿Cómo? Ni solicitar al fiscal un cese de hostigamiento respecto de... El hostigamiento es una contravención, Sí. por lo menos en Cava. Y en realidad la publicidad de determinado imputación no te lo van a tomar como hostigamiento. Va para el lado de las calumnias, pero estando el proceso en trámite, ya te digo, vas a tener que esperar a la finalización del mismo para, en su caso, poder comprobar que se calumnió durante todo este periodo. Y yo, Claro. y adicionalmente, yo los únicos hechos que he visto prosperar alguna injuria y calumnia es cuando hay sobreseimiento o absolución, más sobreseimiento que absolución, por falta de acción típica. Claro. Claro, porque la calumnia no es me equivoqué, es el dolo de una falsa imputación de un ilícito. Y si acá la persona ya está imputada del mismo y está privada de su libertad, esa falsa imputación de un delito para la persona que lo está manifestando no está tan falsa porque algún indicio hay para que la persona esté en esta situación. Y él puede tomarse de ese indicio para hacer estas imputaciones públicas que está haciendo. Sí, y anda a comprobar el dolo de una persona que está injuriando, calumniando a una persona que fue sobreseída por antijuricidad o una causal de exculpación.
Por ende, por lo general son sobreseimientos de acciones atípicas, es decir, de inacción o de acciones no típicas. Demostrando el conocimiento que la persona tenía de que ella en realidad no había sido la autora del hecho y que falsamente se le imputó. Claro, por Solo eso, en no ese puedo. caso. Claro, lo que pasa que, bueno, yo me basaba en el principio de inocencia y digo, bueno. No, pero una cosa es el el principio de inocencia y otra cosa es ya la imputación en un hecho que aleja la figura de la calumnia. Yo no estoy diciendo que ella es culpable del hecho, ni mucho menos. Lo que digo es que aleja la posibilidad de la imputación de la calumnia del otro. Por lo menos hasta que esto finalice con algún tipo de absolución o sobreseimiento, ¿no? Absolución con esto de certeza, porque si es absolución en base a la duda, el otro puede aprovechar diciendo, si la justicia duda y la absuelve, yo también tuve esa duda y frente a esa duda manifesté. Y entonces no tuve dolo de calumniar. Claro, bastante difícil la situación, porque bueno, sí. Claro, aparece por todos lados como la homicida del padre, y bueno, sí. Está bien, bueno, yo no quería meter la pata, digo, antes de presentar algo, estuve leyendo varias cosas, pero bueno, sí, es bastante complicado. Hasta que no finalice el proceso, digamos, o que esté el juicio, no voy a poder hacer nada. Y según cómo finalice. Y según cómo finalice, sí, seguro. No, bueno, porque si finaliza con una absolución en base al indubio pro reo, yo creo que tampoco va a prosperar la calumnia. Este es el tema. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, muchas gracias. No importa. Bueno, muchas gracias, Andrea. Le damos la palabra a Valeria, que sería la última pregunta ya. Valeria, ahí puedes activar el audio. Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta pregunta está un poco de la mano con la pregunta anterior que hicieron respecto de la suspensión del juicio a prueba, pero la diferencia radica en que la pregunta es, si una persona tiene una condena en suspenso, con una pena, por supuesto, menor a 3 años, pero supongamos que sea 1 año y medio, y luego se inicia una causa, pero en realidad con un hecho anterior a donde obtuvo la pena en suspenso, ¿se puede unificar esa condena, digamos, siempre que pueda ser menor a 3 años? ¿O no es posible si ya hay una condena, digamos, en suspenso, aunque el hecho sea anterior de la causa donde obtuvo esa condena en suspenso? No sé si está clara la pregunta. No entendí la palabra unificar, porque condena en suspenso y suspensión de proceso de prueba son dos institutos que lo único que se puede unificar son condenas o penas. No. Lo que yo digo es, si tiene si obtuvo en un proceso una condena de ejecución condicional, digamos, ¿no? Digamos, una condena en suspenso. Y una condena condicional. Exacto, una condicional, exacto. ¿Puede volver a tener, digamos, o se podría unificar si en el caso de que vuelva a tener, porque tiene otra nueva causa, pero con un hecho anterior al de que obtuvo la condena de ejecución condicional? ¿Se podría llegar a unificar la pena siempre que, digamos, si fue por 1 año y medio la condena de ejecución condicional, tener una por 2 años, supongamos? ¿O no es posible ya? Vos me podés, a ver si estoy entendiendo, vos podés decir si se puede dictar una segunda condena condicional por un hecho anterior a la primera condena condicional. Anterior a la... Claro, con una condena de ejecución condicional, pero el hecho es anterior. Sí, pero acá no juegan los mismos principios para mí que en la suspensión del proceso de prueba. Aunque el hecho sea anterior, es una segunda condena condicional y vos sabés que la condena condicional, además de ser pena menor a 3 años, tiene que ser la primera. Sí, y aparte se le va a revocar la segunda condena condicional en base al hecho anterior. Y aparte la institución de la suspensión del proceso a prueba, cuando nos referimos al 4º párrafo, que realmente es lo que habilita la extensión para otro tipo de delitos que superen el máximo de 3, en realidad lo que dice es que para las circunstancias del caso que permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable en este nuevo proceso. Entonces ahí ya te lo está descartando. Claro, pero ella igual quiere unificar las dos condenas condicionales, no la suspensión. Nombró la suspensión porque dice que es un caso parecido. Claro, pero dice si se puede. No. Claro, no. Acá lo que tenés es un hecho anterior
Sí, un hecho, y el segundo hecho se dictó la condena condicional, y del hecho anterior todavía no se le dictó condena. Cuando se le claro, dicte condena, o le revocan la condena condicional y unifican en una condena de cumplimiento efectivo, o ya habiéndose agotado la condena condicional, queda una segunda condena de cumplimiento efectivo. claro. Y tampoco va a poder plantear la suspensión del proceso de prueba tampoco de ese. Es lo que No, claro, porque quizás ya tiene la complementa. condena, porque ya tiene un Claro, antecedente, digamos. Claro. Porque Correcto. tiene condena más que nada. Claro, sí, tiene una condena, correcto. ojo Bueno, que si puede tener una condena, pero haber pasado el tiempo, sí. Claro, sí, correcto, sí, no es el caso. Muchas gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Bueno, gracias Valeria. No sé si queda alguna duda o algo antes de empezar con el curso, o si quieren decir algo. No sé si hay alguna pregunta más, pero no por chat porque se nos hace como muy difícil leerlo. Si alguien quiere preguntar algo más. Si hay una duda más, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, porque por ¿Quiera chat levantar la mano? se dificulta. Ahí va. Bueno, le damos la palabra a Belén antes de finalizar. Hola, buenas tardes. Hola, Quería ¿cómo saber estás? si tienen algún material de lectura respecto de la etapa intermedia. Más que nada el rol de la defensa para aportarnos. Mira, desde mi parte, nosotros en la facultad solemos utilizar mucho el código y analizar la letra del legislador. Nosotros, en vez de presuponer la razonabilidad del legislador, suponemos siempre la irracionalidad cuando legisla. Yo soy muy crítica de las palabras. Hay un artículo que dice, o por otro tanto más, y yo siempre pregunto, ¿estamos jugando al vóley? ¿Qué es otro tanto más? Está bien, todos terminamos entendiendo que es un plazo igual al que se refirió. Hemos criticado un montón de artículos. Solemos dar binder para la parte de elementos, porque bueno, nos parece introductorio. El manual de Mayer no sigue una línea procesal para entender todo el proceso, y lo que solemos dar es muchos fallos y muchas experiencias personales. Yo sé que hay buenos códigos comentados, procesales, Tálvora, por ejemplo, y así como Carrión Garantías, pero no damos en específico esto, sino que hacemos como un mecheo de nuestra experiencia profesional, de algunos artículos. Siempre es interesante buscar cuando uno googlea en doctrina penal, en la APP, en la Asociación de Pensamiento Penal, que suelen salir muy buenos artículos de temas puntuales. Eso es lo que yo recomiendo dentro de Internet. Pero yo por lo menos no tengo, no sé si Nico tiene algún libro en especial que recomendar para esto. No, realmente no. Bueno, yo trabajo en provincia y de nación hay un montón. La verdad que me anoté el curso porque me pensaba que hacían referencia bien a provincia. Estuvo bueno que diferenciaron bien nación y provincia. Sí, porque también es cierto que el tema de provincia en elementos lo tocamos tangencialmente. Cuando nosotros damos régimen en el CPO lo tocamos también, pero siempre usamos como código, por estar en CABA, el código de nación, y damos la comparación con CABA y con provincia, pero no hay todavía un CPO que se llame en grado, no en posgrado, la instrucción en la provincia de Buenos Aires, que haría falta. Y también el proceso en CABA, como separados para que poder profundizar, ¿se entiende? Entonces por eso decidimos dar este taller también dirigido más a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, muchas gracias Belén, gracias a todos los que estuvieron presentes en el taller de hoy. No sé si quiere decir algunas palabras, Rosana, antes de finalizar, o Nicolás. Sí, Nico, ¿querés empezar vos? Bueno, nada, una vez más muchas gracias por habernos permitido dar este taller, y a todos ustedes por haber participado en el mismo. Como les dije en el anterior taller, nosotros somos, yo no me dedico a la docencia, yo soy docente, y en función a que yo soy docente, es mi vocación, cualquier tipo de duda, consulta, pataleta, insulto que deseen proferir a mi persona, les pasé los datos de contacto. Para el caso de que sean mensajes negativos, traten de no ser tan fuertes, y
y bueno, para el resto, con mucho gusto les estaré respondiendo de la mejor manera que me sea posible. Bueno, por mi parte, gracias por la oportunidad nuevamente. Nosotros de verdad somos docentes de vocación. Hace muchos años yo tuve el lujo de tenerlo a Nico como alumno, después como ayudante, después como socio y también como JTP. Y bueno, tenemos un grupo académico de 10 ayudantes más este año que hemos formado. Estamos tanto en grado como en talleres, y bueno, por mi parte también en educación en encierro, que es todo un tema y es el lugar mío en el mundo. Y bueno, bregamos porque las universidades, el saber da poder, y como siempre digo, si el saber da poder, hay que rever qué universidades queremos y no olvidarnos que todos aquellos que aplican mal el derecho también a veces salieron de nuestras propias aulas, así como ningún pibe nace chorro, ni ningún pibe nace cana, ningún pibe nace juez, se van formando y tratamos de que se formen de la mejor manera posible y lo hacemos con toda nuestra vocación. Esperamos en el segundo cuatrimestre volver a armar algunos cursos que nos parezcan de temas interesantes y bueno, quedarán convocados y tienen todo nuestro apoyo para cualquier duda que les pueda surgir a lo largo del ejercicio de la profesión. Así que muchas gracias y muchas gracias a graduados por el espacio también.